¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Dodge en un nuevo canal. Así que, gente, el canal principal en donde subía contenido, YouTube lo ha pausado, por así decirlo, hasta que me respondan al menos una de las reclamaciones de derechos de autor que el canal tenía. Básicamente eso es lo que pasó en el canal principal. Por el momento ahí yo no voy a estar subiendo contenido, no así como en este canal. Yo en el grupo de Facebook hice una encuesta en donde muchos de ustedes respondieron, en el que yo también les expresaba mi deseo de que hace mucho tiempo quería hacer este canal y que finalmente se me dio por hacerlo. De hecho, cambié todo el setup, incluso la cámara. Si me ven un poco más HD, bueno, ya saben por qué. Gente, les doy a todos una cordial bienvenida a este nuevo proyecto en el cual yo sé que muchos de ustedes van a querer aprender. Para los que siguen en mi Instagram sabrán de que a mí me gusta la magia, pero otros pocos saben que yo hago magia hace aproximadamente unos 3 o 4 años. En este transcurso he aprendido un montonazo, gente, y quiero compartirle todas mis experiencias y en especial todo el conocimiento que yo tengo acerca de este arte. Les doy la bienvenida a este canal y bienvenido también a este viaje que tiene inicio pero que no tiene fin. Bueno, gente, antes de comenzar hay que hacer una pequeña aclaración con respecto a lo que son los mazos de cartas. En este caso estamos usando un mazo de cartas de póker. En mi caso particular, cuando yo empecé a practicar con la magia, cuando yo recién empecé a aprender, el único mazo que encontré en mi casa eran estos mazos de póker. Generalmente son los que se compran en las ferias artesanales. Son mazos, son cartas de plástico. Esto, no sé si lo... A ver, vamos a enfocar un poquito mejor la cámara. Esto es papel. Esto no es plástico. Esto es papel. Las cartas que yo conseguí al momento de querer empezar a practicar eran de plástico. Para el truco que vas a aprender ahora, este fue uno de los primeros trucos que aprendí. No necesitas cartas de papel. No así, si quieres seguir avanzando en esto de la magia, te recomiendo mucho que compres una baraja de póker que sea de papel. En especial te recomiendo mucho lo que son las Tally-Ho y las Bicycle, que son las más famosas. Yo en este caso estoy ocupando una Crown Deck, que es otro mazo de cartas, con otro diseño también, pero más que nada por gustos personales. Tú más adelante vas a ir descubriendo mazos de cartas y tú después ves con cuál te quedas. Bueno, primero voy a hacer cómo es el truco de magia en sí y después vamos con la explicación. El truco de magia consiste en lo siguiente. Tú le das a escoger a la persona, quien sea, una carta. Con nuestro mazo de cartas vamos a hacer que una persona escoja una carta de forma aleatoria. En este caso, por ejemplo, digamos que la persona eligió esta carta, ¿ok? Un 2 de diamante. Entonces la persona la va a ver. Tú le dices a la persona, mira, necesito que veas la carta, no me la muestres y que la dejes en el mazo cuando yo te diga. Luego la persona, una vez vio la carta, tú le indicas que deje la carta donde tú especificas. En este caso, yo le digo que deje la carta aquí al medio, por favor. Ya coloca la carta ahí encima y yo coloco todo el mazo encima. Después de esto, yo digo, mira, tu carta, sabes que tu carta puede ser negra, roja, puede ser un diamante, una pica. Puede ser cualquier carta, ¿cierto? Pero tu carta puede estar por acá al medio. Como que no lo tengo muy claro. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Te acuerdas de tu carta? Bueno, yo acá abajo del mazo tengo un 6 de corazón. Esa no es tu carta, pero mira lo que voy a hacer. Yo voy a tomar el 6 de corazón. Voy a chasquear los dedos. Y ahora la carta mágicamente se cambia a un 2 de diamantes. Vamos a ver abajo del mazo que dice que tomamos el mazo y vemos que hay un 6 de corazón. Entonces le decimos a la persona, ¿el 6 de corazón es tu carta? La persona obviamente te va a decir que no. Entonces tú dices, bueno, vamos a hacer algo entonces. Voy a tomar el 6 de corazón y lo voy a poner acá. Con tan solo chasquear los dedos,
el 6 de corazón se transforma en un 2 de diamantes. Lo primero que tienen que aprender, gente, es a cómo sostener el mazo. Aquí vamos a aprender al menos, creo que son 3 agarres básicos, en el cual ustedes tienen que saber realizarlos de forma correcta. El primer agarre que tienen que aprender es el agarre mecánico, que es el que están viendo ahora. Este agarre mecánico es la forma básica en que vas a manipular el mazo. De esta forma es la forma estándar en que uno generalmente mantiene el mazo en la mano. Yo en este caso estoy ocupando la mano izquierda. Vas a abrir la mano si eres diestro o zurdo, dependiendo de en qué mano te sientas más cómoda. Vas a abrir tu mano, entonces ubicamos el mazo de forma paralela al pulgar, justo en la base de este, y nuestro dedo índice va a ir en la parte superior del mazo y nuestro dedo medio, anular y meñique van a ir al costado opuesto de nuestro pulgar. No es muy complicado de aprender, entonces tomamos el mazo de esta forma. Este es el agarre mecánico. De esta forma podemos asegurarnos de que el mazo no se nos va a caer. Una vez hemos aprendido el agarre mecánico, podemos proseguir. Hay muchas formas de escoger una carta de forma aleatoria a una persona. En este caso yo he elegido la versión de extensión de mazo. También puedes ir pasando las cartas una a una y en el momento que la persona te dice pare, esa es la carta que él eligió. Puedes hacer un abanico y darle a escoger una carta también, pero en este caso queremos aprender a hacer lo que es la extensión de cartas para que la persona, solo apuntando con el índice, pueda elegirla. Para realizar esto tenemos que tener nuestro mazo en agarre mecánico. Tenemos que con la mano desocupada hacer lo siguiente. Nuestro pulgar va a empujar por montón, no por una carta. Bueno, se podría hacer por una carta, pero en este caso estamos aprendiendo a hacer la apertura de una gran parte del mazo. Entonces para esto nuestro pulgar va a empujar una gran porción en la parte superior del mazo y nuestra mano desocupada va a recibir. Al momento en que tú empujas el primer montón hacia la mano desocupada, tu mano desocupada va a, con el pulgar, presionar hacia abajo, de esta forma, no tan brusco tampoco, y nuestra mano desocupada tiene que tener esta posición de dedos. Al hacer la extensión, miren por debajo cómo se ve. Nuestra mano desocupada va a servir de soporte para las cartas. Entonces, nosotros podemos extender aún más y el mazo, por la presión que hay entre las cartas y el soporte de nuestra mano desocupada, nos puede permitir crear ese espacio en donde no es necesario que haya una mano ahí. Simplemente puede haber un vacío y con la misma presión de las cartas se va a estirar. Para esto, agarre mecánico, empujamos el primer montón y con nuestro pulgar llevamos, yo diría que unos 5 centímetros hacia el lado opuesto donde estamos haciendo la extensión, de esta forma. Y nuestro pulgar, el cual está sosteniendo el mazo, va a seguir empujando las cartas así, de esta manera. Incluso pueden ver, puedo llegar hasta el final del mazo. Pueden practicar de esa forma. El pulgar solamente hace este movimiento hacia el otro lado. Presiona hacia abajo y empuja. Presiona hacia abajo y empuja. Así. Con el pulgar vamos a presionar hacia abajo, empujar. Nuestra mano derecha recibe. Estiramos la mano y nos vamos alejando. No mucho tampoco, no es necesario. Y ya tenemos una apertura. Esto para mí es suficiente para que la persona pueda escoger una carta. Ya has aprendido a hacer la apertura de las cartas sin que éstas se caigan al piso. Entonces la persona elige una carta. Por ejemplo, supongamos que escogió esta carta, que vendría siendo un 6 de trébol. Vamos a dejar el 6 de trébol a un costado. Y ahora, gente, vamos a aprender algo muy importante dentro de lo que es el control de cartas, pero que a la vez es muy simple, gente. Esto no es necesario que lo practiquen porque lo van a aprender en menos de un minuto. Y se trata de lo siguiente. Esta técnica es conocida como la carta llave. ¿Y de qué trata la carta llave? Nosotros nos vamos a fijar en la última carta del mazo, 6 de corazón, y ya está. Listo, ya tienen su carta llave. Y ustedes me dirán, pero
Ahora, ¿qué funcionalidad tiene eso? Cierto que la persona escogió un 6 de trébol, ¿cierto? Cuando yo parto el mazo, yo le puedo decir, mira, voy a partir el mazo a la mitad y necesito que me dejes la carta ahí, que en ese caso es un 6 de trébol, ¿ok? Acá tenemos el 6 de trébol, pero ¿qué tenemos acá? Tenemos la parte inferior del mazo, que es un 6 de corazón, y nosotros al poner el mazo encima de nuestro 6 de trébol, automáticamente el 6 de corazón queda justo a la izquierda del 6 de trébol. Miren, estamos pasando las cartas y miren qué hay acá: 6 de corazón y 6 de trébol. Conociendo, obviamente tienen que tener solo una carta de esta en el mazo, porque si hay duplicadas no va a funcionar. Sabiendo la carta siguiente al 6 de corazón es la carta que la persona escogió, inmediatamente tú ya sabes que esa carta es la carta elegida por la persona. Intentémoslo con otra carta, por ejemplo. La persona escoge un 7 de pica y abajo de mi mazo tengo una cuina de pica. Yo voy a partir el mazo y va en la 7 de pica al medio. Nuestra cuina va encima del mazo y cuando busquemos la cuina tenemos que buscar siempre lo que vendría siendo nuestra carta llave. Voilà, ahí está. Nuestra cuina de pica está justo encima de la carta elegida por la persona. Tú, sin saber qué carta eligió la persona, tú ya sabes que el 7 de pica es la carta que ella eligió. Sabiendo esto, gente, ya estamos casi listos con el truco. Ahora, gente, necesito que aprendan este movimiento. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos tener más control sobre dónde va a dejar la persona la carta. Es un movimiento muy fácil. Ahora vamos a aprender lo que es otro tipo de agarre. Este es el llamado agarre Viddle o Viddle Grip, en el que consiste en que nuestro pulgar va a estar en la base del mazo, más o menos como por al medio, y nuestro meñique anular y medio van a estar arriba del mazo. Este va a ser nuestro Viddle Grip. Nuestro índice está desocupado para que pueda hacer este movimiento. Para hacer ese movimiento, simplemente usamos nuestro pulgar como punto de pivote y nuestro índice va a generando una presión sobre el pulgar con las cartas, va a levantar una porción de las cartas. No creo que les sea muy difícil hacer este movimiento. Simplemente es posicionar más o menos cuántas cartas quieren cortar, presionan sobre el pulgar y levantan. De esta forma tienen un mazo considerable. Y ahora simplemente lo que tienen que hacer es el índice va a pivotar sobre el pulgar y lo vamos a pasar y nuestra mano desocupada va a recibir. Vamos de nuevo, empujamos, levantamos más o menos cuántas cartas queremos, el índice va a empujar el mazo. Fíjense que solo con el índice tengo movimiento. Empujamos hacia la otra mano y nuestra mano va a ser como si se fuera a comer las cartas ahí y recibimos. Listo, gente, ya aprendieron otro nuevo movimiento. Conocemos nuestra carta llave, ok. Vimos bajo el mazo. Antes, mientras la persona estaba viendo su carta, nosotros en un movimiento sigiloso podemos ver qué carta es la que hay abajo. Cortamos. Por favor, coloca la carta de acá y colocamos lo que es el 3 de corazón y colocamos lo que es el 3 de corazón sobre el mazo. Nuestra carta llave va encima del 3 de corazón. Ok, esto es simplemente práctica, gente. Una vez que ya conocemos nuestra carta llave, vamos a dar vuelta al mazo. Vamos a pasar las cartas como aprendimos al comienzo. Entonces, mientras buscamos la carta llave, le podemos ir diciendo a la persona: mira, ¿sabes qué? Tu carta puede estar en cualquier parte del mazo. Tu carta puede ser un trébol, un corazón, puede ser una carta roja, negra, ¿cierto? Y cuando ya tengan ubicada su carta llave, aquí está, sabrás automáticamente que la carta que le sigue va a ser la carta que eligió. Vas a hacer lo siguiente. Primero está la carta llave, luego está la carta elegida. Lo que vas a hacer es pasar una carta más de abajo del mazo que tienes más arriba y la vas a dejar sobre la carta elegida. En este caso, yo sé que el 3 de corazones es la carta que eligió la persona. Vas a dejar solo una carta encima y
vas a marcar ahí. Para que no se nos mezclen las cartas, vamos a colocar en nuestro agarre mecánico, vamos a elevar un poquito lo que vendría siendo el meñique. Y si podemos incluso seguir pasando cartas hacia arriba, pero nuestro meñique al tener marcada esa posición, no nos podemos perder por ningún lado. Entonces yo sé que si retiro las cartas, aquí va a estar la carta que acabo de colocar sobre la carta elegida. Buscamos dentro del mazo carta llave, esta vendría siendo la carta elegida, y colocamos solo una carta, no importa qué carta sea, solo colocamos una carta encima de la carta elegida por la persona. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a separar los dos mazos, y el mazo en donde se encuentra la carta elegida de la persona lo vamos a posicionar encima del otro mazo, ¿ok? Y ese mazo lo vamos a dar vuelta. Entonces, ¿qué tenemos abajo? Tenemos la carta random que pusimos sobre la carta elegida. Este es un movimiento que van a tener que practicar un poco, no les va a costar tanto, pero al principio más que nada van a necesitar practicar lo que son los dedos. Y el movimiento se trata de lo siguiente: entonces tú le vas a decir a la persona, mira, abajo yo tengo un 7 de corazón, pero esta no es tu carta, ¿cierto? No, te va a decir. Entonces mira, yo voy a sacar el 7 de corazón de abajo y ¡guau! ¿Qué pasó ahí? La carta cambió. Vamos a explicar qué fue exactamente lo que pasó. Lo que sucedió, gente, fue lo siguiente. Con mi mano yo empujo un poquito la primera carta de abajo hacia adelante, y con mis dedos, con las yemas de mis dedos específicamente, saco lo que vendría siendo la segunda carta de abajo. ¿Cómo logramos esto? Beetle Grip, gente. Como aprendimos recién, el mazo de esta forma. Si los tienen tomados así, de abajo, agarre mecánico, lo pasamos a Beetle Grip, pulgar en un costado, si quieren al medio. Yo recomiendo poner el pulgar al medio. En este caso vamos a necesitar de que nuestro índice esté también alineado con los demás dedos. Índice, medio, anular y meñique van a estar en el lado contrario del mazo al pulgar. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Vamos a sujetar solo entre el índice y el pulgar el mazo, y estos tres dedos lo que van a hacer va a ser empujar la carta hacia abajo. No sé si se logra apreciar bien en la cámara. Solo mi índice y pulgar no hacen nada más que sujetar el mazo. Lo que hacen el movimiento son estos tres dedos que tengo acá. Y lo que hago es presiono un poco hacia abajo y empujo. Tiene que ser la presión justa para que esta permita solo la salida de una carta hacia abajo, que sería lo ideal, presionando acá arriba entre el pulgar y el índice. Estos tres dedos lo que van a hacer va a ser con la yema, no hay que presionar demasiado, van a tocar este borde de la carta, va a presionar solo un poco y va los dedos a deslizar. Lo que hacen mis dedos es este movimiento hacia abajo. Empujo la carta hacia abajo y no es necesario que haga tanto espacio, simplemente necesitamos un poquito de espacio. Empujo hacia abajo y con ese espacio es suficiente para que con mi mano desocupada con las yemas, si se les sale más de alguna carta, lo que pueden hacer es nuestro pulgar empuja un poco el mazo, esa parte del mazo hacia adentro, y pueden incluso tomar la carta, buscarla con el pulgar y los demás dedos, simplemente peñiscarla y tirar, si es que les cuesta mucho. Lo ideal, gente, es que en un solo movimiento saquen solo una carta. Si les cuesta hacer mucho eso porque sienten que se les sale una segunda carta, bueno, hagan lo que hago generalmente yo, empujo con el pulgar hacia adentro y mis dedos sacan la carta. Lo voy a poner de acá, empujo hacia adentro y estos dedos sacan la carta que hay acá. Eso es en un solo movimiento. Ahí sería algo así. Última vez, agarre Bill, empujo hacia abajo, mis dedos sacan la segunda carta que vendría siendo la carta escogida y listo, ya tienen el truco hecho. Eso vendría siendo el truco, gente. Más que nada es un cambio de cartas. Las personas creen que tomamos la última carta de abajo cuando en verdad tomamos la segunda
carta desde abajo. Con esto se pueden hacer muchos trucos interesantes, pero principalmente el que aprendí fue ese. Incluso si no quieres aprender el resto del truco, puedes decir, mira, acá tengo un 7 de corazón, ¿cierto? Yo voy a tomar el 7 de corazón y voy a hacer así, y ya no es un 7 de corazón, es un 10 de diamante. Así que, gente, sería eso. Este es el primer truco que aprendí en la fucking life. Así que eso, gente, este fue uno de los primeros trucos que aprendí de forma correcta. Tiene mucha mecánica, tiene mucha teoría, es un truco que les va a ayudar a practicar y a iniciar de una forma muy correcta. Básicamente aquí lo que se aprendió fue tomar el mazo de distintas formas más básicas incluso, a cortar el mazo, a mostrar las cartas también. Todo esto, gente, requiere práctica. Generalmente, si tienes cartas de plástico, van a haber algunos movimientos que van a costar un poco más, como también hay otros que van a ser mucho más fáciles, pero yo recomiendo siempre cartas de papel. Tienes la posibilidad de comprarte un mazo, hazlo, pero con un mazo de cartas básico es suficiente para que puedas aprender un montón de verdad, un montón de cosas. Este es uno de los trucos más básicos que existen y aprenderlo es una buena forma de empezar en este mundo. Así que sería eso, gente. Me disculpo si en algún momento no me pude explicar muy bien cómo realizar algún movimiento. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden preguntar acá abajo en la caja de comentarios. Se me hizo larguísimo el video, pero si llegaste hasta acá, te lo agradezco un montón. Así que sería eso todo, gente. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.